Bueno, saludar al profesor Antonio Sarabia, que es doctor en Economía y profesor y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University, Georgia, Estados Unidos. Es un placer para nosotros. El tema que hoy nos toca, que vamos a tocar, es el tema de las pensiones. Hoy día, por tratar de contextualizar el asunto, se celebra el nacimiento del economista John Maynard Keynes, que nos decía que pensemos en el corto plazo. Pues el tema que vamos a tocar es un tema de largo plazo y un tema fundamental que parece ser un gran desestabilizador de las economías en el futuro. ¿Por qué? Porque varias economías, enfocadas básicamente en un sistema de pensión de reparto, parecen estar encontrando problemas en este mismo. De ahí la necesidad sobre reflexionar en el largo plazo que tanto detestaba Keynes, para poder en la gran medida plantear soluciones a un problema que va a ser un problema muy importante en las economías en el futuro. Entonces, sin más preámbulos, invito al profesor que empiece su exposición y para que después, a partir de la misma, planteemos ciertas preguntas y reflexionemos sobre el tema. Cuando guste, profesor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos nuestros participantes. Es de verdad una gran alegría, un placer estar haciendo esto para Students for Liberty en Bolivia. Yo soy advisor, se llama aquí en Estados Unidos, soy advisor del grupo de Students for Liberty en mi universidad, en Mercer University, así que conozco muy bien de sus actividades. Así que estoy muy contento de hacer esta charla esta noche. Este es un tema bastante difícil, es complicado. La verdad me han puesto a trabajar un poco porque había pasado ya un tiempo desde que yo había escrito algo sobre pensiones, así que tuve que refrescar mis datos, refrescar mis ideas. Yo tengo una gran ventaja, debo confesar. Tengo la ayuda de mi padre, el otro doctor Sarabia, el doctor Sarabia médico, que es salubrista y de verdad un gran experto en salud pública boliviana. Así que mucho de lo que van a ver esta noche es fruto de varias llamadas con él y varios correos intercambiando ideas. Um, Muchas gracias por la presentación, Carlos. Interesantísima, muy buen tópico. Elegiste hacer una presentación hablando de Keynes y dijiste muy bien que a Keynes no le gustaba el largo plazo. De hecho, él decía que en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces no nos tenemos que preocupar, definitivamente no nos tendríamos que preocupar por nuestras pensiones. Así que me encanta empezar con esa introducción. Bueno, déjenme mostrarles mi presentación. Espero no tomar más de 25 o 30 minutos. Quiero dejar simplemente las ideas centrales para que así después nosotros podamos discutir, intercambiar con sus preguntas. Así que déjenme hacer, compartirles mi pantalla. A ver. Ahí la ven, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, esto se llama el sistema de capitalización individual en Bolivia. Y déjenme empezar con la idea central, la idea básica de qué es un sistema de capitalización individual, ¿no? Sistema de capitalización individual es un sistema de ahorro, como su nombre lo indica, individual y privado, que uno hace para la vejez. Entonces uno dice, yo no soy John Maynard Keynes, yo me preocupo por el largo plazo, en algún momento me voy a jubilar, es decir, me voy a retirar, voy a dejar de trabajar, y en ese momento necesito ahorros para poder vivir hasta que me muera, ¿no? Entonces, es un sistema en que uno piensa en su futuro, piensa en su retiro, en su jubilación y empieza a ahorrar paulatinamente en una cuenta individual que es tuya, de tu propiedad y nadie más la puede tocar. Bueno, este sistema, en realidad, que para muchos de ustedes tendrá muchísimo sentido, bueno, nosotros ahorramos porque preveímos que vamos a llegar a la vejez,
En realidad no es el sistema más usado en el mundo. Como muchos de ustedes saben, el sistema que más se usa por la mayoría de los países es lo que se llama el sistema de reparto. Y el sistema de reparto es un sistema en que la jubilación funciona de la siguiente manera. Los trabajadores activos, los que están trabajando, jóvenes, aportan. Bueno, esto de aporte siempre es muy raro porque no es una cosa voluntaria, te cobran los impuestos, se le llama aporte, pues es un aporte mentiroso, se te cobra el impuesto y con ese impuesto se financia la jubilación de los trabajadores pasivos, es decir, de los que se jubilaron, los viejos que se jubilaron y empezarían a recibir este sustento, ¿no? Esta renta. Entonces, los trabajadores activos le pasan la plata a los trabajadores pasivos. La idea, obviamente, es que esto funciona intergeneracionalmente. Es decir, cuando este trabajador joven, al cual le sacaban los impuestos para los viejos, en algún momento este trabajador joven va a llegar a ser viejo, va a llegar a jubilarse y habrán unos nuevos trabajadores jóvenes que empezarán a pagar impuestos para que esa generación tenga su renta. Entonces es un sistema de reparto intergeneracional, ¿no? Ahora, esos son los dos paradigmas con los cuales los países se organizan y deciden cómo van a enfrentar esto de la jubilación. ¿Por qué varios países dejaron el sistema de reparto y se movieron al sistema de capitalización individual? ¿Y por qué el resto de países que todavía no lo ha hecho probablemente quiera hacerlo, ¿no? Secretamente, muchos de estos otros países están deseando que en algún momento puedan transformarse y moverse hacia un sistema de capitalización individual. ¿Qué está haciendo crisis entonces en los sistemas de reparto? Pues hay varias cosas. La primera es la famosa pirámide etaria, ¿no? Que toma en cuenta la esperanza de vida. Si ustedes piensan en el sistema de reparto funciona muy bien cuando tienes muchos jóvenes activos, muchos trabajadores activos pagando impuestos y tienes pocos viejos a los que se tiene que pagar esa renta. De esa forma, con una base ancha de juventud, el sistema de reparto incluso puede generar beneficios adicionales, es decir, plata que no se tiene que usar porque tampoco hay muchos viejos a los que se les tiene que dar la renta, ¿no? Entonces, el sistema de reparto funciona muy bien con estas pirámides poblacionales con mucha juventud. Como sabemos, y esto ha pasado en las últimas 5 o 6 décadas, la esperanza de vida se ha incrementado tremendamente, lo cual es una maravilla, en muchísimos de los países, y esto ha hecho que, y además de eso, la tasa de natalidad ha caído, es decir, las familias tienen menos hijos que antes. Entonces, estas dos cosas han generado que estas pirámides, que se veían muy bonitas realmente como pirámides, hayan perdido esa forma y tengamos una base de juventud mucho más chica. Entonces, esto le genera una crisis al sistema de reparto por su mismo diseño, ¿no? Déjenme mostrarles dos ejemplos de pirámides. La primera que ven a la izquierda es de Estados Unidos, la otra es la pirámide poblacional, la pirámide etaria de Nigeria, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, fíjense cómo la pirámide no es tal pirámide, ¿no? La pirámide que uno esperaría es como la de Nigeria. La de Nigeria tiene una base ancha de juventud, de trabajadores activos, y tiene muy poca gente jubilada, por lo tanto, si utilizas un sistema de reparto ahí, no tendrías problema. En cambio, en Estados Unidos, la base es muy angosta, eso parece el edificio del Empire State, ¿no? Tienes una base muy angosta, no hay muchos jóvenes, y además empiezas a tener cada vez más viejos a los que hay que pagarles la renta. Entonces, Estados Unidos probablemente es un país que secretamente está deseando cambiar del sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. En realidad, en Estados Unidos tenemos un sistema mixto, pero no, esa es la historia. Dos pirámides más para mostrarles cuán importante es esto. La de la izquierda es Francia.
donde otra vez, como en Estados Unidos, tenemos una base de juventud, una base de trabajadores activos muy angosta, y tenemos cada vez más personas en las partes de arriba de edad, ¿no? Más viejos. La otra que ven a la derecha no es muy distinta, es la de Chile. ¿Por qué les pongo yo la de Chile acá? Porque Chile fue el primer país en el mundo en moverse a un sistema de capitalización individual. Lo hicieron en 1990. José Piñera y varios otros economistas fueron los gestores de este cambio. José Piñera es considerado el cerebro, el padre del sistema de capitalización individual en Chile. Y entonces ellos preveyeron en 1990 ya que su pirámide iba a estar distorsionada, que no iba a ser una pirámide de base ancha, y por lo tanto decidieron moverse hacia el sistema de capitalización individual. Hay una página que yo les recomiendo si están interesados en este tema, la tienen ahí, se llama populationpyramid.net, y si ustedes van a la página se van a encontrar con esto, pero les quiero mostrar un ratito porque uno puede jugar con esto. Mira, esta es la pirámide poblacional del mundo, tomando en cuenta todos los países del mundo. Entonces ves que todavía tiene forma de pirámide, pero noten que no es una pirámide tan ancha como en Nigeria. Si ustedes, por ejemplo, van aquí pueden cambiar el país y pueden ir a, por ejemplo, Europa, ¿no? Y esto toma toda Europa. Fíjense otra vez cómo la pirámide poblacional tiene una base muy angosta, pocos trabajadores activos en relación al número de trabajadores pasivos. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿No? Veamos que... perdón. ¿Dónde estoy? Perdón, que he perdido mi... Aquí. Ahí ven la pirámide, ¿no? Bueno, yo les quiero mostrar cómo estamos en Bolivia. ¿Cómo está la pirámide poblacional en Bolivia? Pues esta es la pirámide poblacional en Bolivia el 2019. Fíjense, esta pirámide todavía tiene relativamente una base un poco ancha en relación al número de trabajadores pasivos. Esto es para el 2019, pero fíjense lo que pasa cuando uno va aumentando años, ¿no? Entonces, 2020, 22, 23 y así. Si sigo subiendo, fíjense cómo la pirámide va cambiando, ¿no? Y se va ensanchando hacia arriba y se va haciendo más angosta hacia abajo. Entonces, en algún momento, nuestra pirámide también se va a ver como el Empire State, como Estados Unidos, y eso significa que si siguiéramos con un sistema de reparto, el sistema de reparto quebraría, como está quebrado en la mayoría de los países de Europa, en la mayoría de los países que lo siguen usando, y tendríamos muchísimos problemas, ¿no? Estos sistemas quiebran por su propio diseño. Para terminar, fíjense lo que pasa en África, ¿no? Esto es África y esto es el 2065. Es decir, si ustedes van bajando y llegan al 2019, ya me fui mucho acá, pero al 2019 van a ver que la pirámide tiene esta forma ideal en África. Entonces, África es el continente joven. Probablemente ellos tengan un periodo de vida más largo para su sistema de reparto. Es decir, su sistema de reparto no quebraría tan pronto como ya quebró en el resto de los continentes. Pero aparte de África y probablemente algunos sectores de Latinoamérica, el resto de los países va a tener este problema muy pronto. Entonces, esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, la pirámide etaria es una de las razones por las cuales nos movemos hacia un sistema de capitalización individual. La otra razón por la cual nos movimos nosotros en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en México tiene un sistema mixto, al sistema de capitalización individual,
fue porque la administración de ese fondo del sistema de reparto genera muchísimos problemas de corrupción, genera muchísimos problemas de ineficiencia. Fíjense lo que pasa en un sistema de reparto. En un sistema de reparto, acuérdense que nosotros le cobramos los impuestos a los trabajadores activos, ¿no? Y se supone que después agarramos ese dinero y se lo pasamos a los trabajadores pasivos. Pero hay un ente gubernamental ahí en el medio agarrando esos impuestos y destinándolos a este otro grupo de la población. Bueno, ¿qué pasa? Y nosotros lo sabemos de memoria. ¿Qué pasa cuando el sector gubernamental agarra plata que no es la de ellos, obviamente, ¿no? Agarra plata para supuestamente dársela a otros. Bueno, lo que pasa es que tienes un problema tremendo de moral hazard, se llama en inglés, y eso genera corrupción. Entonces, en Bolivia nosotros tuvimos muchísimos problemas con esto. Hay mucha gente que todavía está en la cárcel, condenada por asuntos de corrupción con el Fondo de la Seguridad Social, donde agarraban los impuestos. Entonces, fue tremendamente escandaloso el uso que se hizo de esos recursos por parte del gobierno. Y esto no solo en Bolivia, en todos los países donde tienes sistema de reparto, siempre tienes la pregunta de si esa agencia gubernamental está manejando esos recursos eficientemente. Lo otro era que había muchos problemas de regulación. Por ejemplo, para darles solo un ejemplo, la regla era que uno se jubilaba y la referencia salarial, es decir, cuánto te teníamos que dar en jubilación, venía dada por los salarios que obtuviste en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tenías, si la edad de jubilación era 65 y tú tenías 63, entonces te convenía ascender en tu puesto, ascender en tu empresa, tener un cargo mayor a los 63 para que así en esos 2 años ganes un salario más alto, y ese salario más alto era el que se usaba para definir tu renta, tu jubilación, hasta que te mueras. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, la viveza criolla entra en acción, y cuando uno llega, me voy a jubilar en 2 años, hazme el favor de ponerme en un cargo más alto, aunque realmente no sea, pero vamos a poner en planilla que tengo un cargo más alto, así sale que yo tengo un salario más alto y por lo tanto me tienen que pagar eso en la jubilación en el futuro. Entonces se prestaba mucha manipulación, mucha corrupción. Entonces esta es la otra razón por la cual el sistema de reparto tiene muchísimos problemas y se abandonó. Ok, ¿cómo funciona entonces el sistema de capitalización individual en Bolivia? Nosotros nos movimos del sistema de reparto al sistema de capitalización individual en 1996. ¿Okay? Acuérdense que Chile empezó esto en 1990, 6 años después nosotros adoptamos el mismo sistema. ¿Cómo funciona? Pues los trabajadores, como les decía, del sector formal, ahora voy a clarificar esto del sector formal, pero los trabajadores esencialmente ahorran una parte de su salario que se deposita en una cuenta individual, ¿sí?, que ese trabajador va a poder usar cuando ese trabajador se jubile. ¿Ok? Entonces es un sistema de capitalización individual. Yo pongo ese ahorro que me quita, que me obliga a ahorrar cada mes, se pone en una cuenta que está a mi nombre. Ahora, ojo, esto funciona obviamente en el sector formal, es decir, cuando hay una empresa formalmente constituida que contrata a un trabajador y entonces se le paga por planilla, y entonces por esa planilla se le descuenta obligatoriamente este ahorro que hace para su jubilación. Todas las empresas que están fuera del sector formal en Bolivia, o todos los trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera, no tienen acceso a este sistema, ¿no? En Bolivia esto es un problema. ¿Por qué? Porque el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal. Entonces estamos hablando aquí solo del 30% de la población económicamente activa. ¿Ok? Bueno, entonces tengo 2.5% que obligatoriamente tengo que ahorrar de mi salario. Ese es el aporte laboral, se llama, el aporte del trabajador.
Las empresas aportan, y siempre pongo esto entre comillas otra vez, porque no es un aporte, ¿no? Por definición, un aporte es, eh, perdón, por definición, un aporte es algo voluntario, aquí es algo obligatorio, entonces siempre hay que ponerlo entre comillas, pero las empresas aportarían un 5% del salario del trabajador y el gobierno un 1,5%, con lo cual llegas a 9%, ¿no? Entonces, cada mes 9% del salario del trabajador va a esta cuenta de ahorro individual que eventualmente usaremos cuando nos jubilemos, ¿no? Esta plata, como les decía, va a una cuenta individual y esta cuenta individual está administrada por las famosas AFPs, que son las administradoras de fondos de pensiones. En Bolivia tenemos dos, extrañamente, este debería ser un mercado más grande en el que encuentres muchas más AFPs, pero en Bolivia tenemos dos que cobran un 0,5% de comisión cuando están manejando tu cuenta, ¿no? O sea, te cobran un 0,5%. Bueno, ¿qué hacen las AFPs con esta plata, con tu plata, con tu cuenta individual? Pues lo que hacen es invertirla en el mercado de valores, invertir en empresas, invertir en lo que en inglés se llamaría el stock market, y ese stock market te va a generar, obviamente, una capitalización, te va a generar una ganancia, te va a generar un retorno, y ese retorno se añade a tu cuenta individual, con lo cual para el día que te jubiles, no solo tienes todo lo que ahorraste y lo que ahorró tu empleador por ti, sino que además tienes esa ganancia, esa capitalización, ¿no? Así funciona el sistema en Bolivia y en los lugares donde se ha aplicado. Bueno, el 2010, con la administración de Evo Morales, hay un cambio en la edad de jubilación. O sea, fíjense, esto es muy importante porque Bolivia decide hacer que la edad de jubilación para los hombres sea 58 años y para las mujeres 55. Entonces, esto sale en todos los periódicos, yo lo he estado viendo para esta presentación, está en todos los periódicos, todos los reportes dicen Bolivia es la campeona, es el único país en el que la jubilación es a los 58 años, ¿no? No hay ningún otro país en Latinoamérica en el que uno se pueda jubilar tan tempranamente. Bueno, esto se hace, se reduce la edad de jubilación y además el 2010 en la nueva ley de pensiones se añade este fondo solidario. Aquí es donde esto empieza a ser un poco complicado. Si ustedes tienen insomnio algún día, léanse la ley de pensiones, es remedio infalible, porque esto es de lo más complicado, hay fórmulas, hay mucha cosa legal, pero bueno, se añade un fondo solidario que en realidad lo que hace es tratar de compensar aquellas jubilaciones, aquellas rentas que bajen de un cierto mínimo, ¿no? Entonces la idea es, mira, tú tenías este salario, ahorrabas 2,5%, tu empresa aportaba 5%, etcétera, trabajaste durante 20 años, entonces llegas a los 58 años y tienes un monto de dinero X. Bueno, si agarramos este monto de dinero X y lo dividimos por el número de años que esperamos tú vas a vivir, tu esperanza de vida, entonces te toca tanto de dinero al año, tanto de dinero al mes. Bueno, cuando se hacen esos cálculos y ese monto de dinero no llega al mínimo requerido por esta ley, entonces se activa el fondo solidario que saca plata de otros lugares para hacer una compensación y mover tu renta hasta ese mínimo, ¿no? Hay ciertas condiciones para acceder al fondo solidario, una de ellas es que hayas hecho 120 periodos de aportes, es decir, si los aportes son cada mes, serían 10 años que tienes que estar aportando para que puedas acceder al fondo solidario. Bueno, ¿cómo nos fue con el sistema de capitalización individual? No fue mal. Les aclaro y les avanzo de entrada.
que no fue mal. El 2012, para que tengan una idea, 50.000 personas obtuvieron pensiones en el nuevo sistema, en el sistema de capitalización individual. Y el fondo solidario, este fondo que se activaba cuando no llegabas al mínimo, otorgó pensiones solidarias a un 38% de estas personas. O sea, fíjense que ya el 2012, los resultados que uno tenía jubilándose en el sistema de capitalización individual eran tan magros que el 38% de la gente no llegaba a ese piso mínimo considerado lo mínimo, lo básico que uno debería poder tener como renta. Ahora les digo cuál es ese piso mínimo. 38% tuvo que acceder al fondo solidario, ¿no? Que otra vez, de solidario no tiene nada porque lo que hace es que, no es que nos piden caritativamente ayuden a esta gente que no llega al mínimo. No, se te obliga a ser solidario, por lo tanto, solidario no tiene nada, pero 38% de las personas tuvieron que acceder a eso. El 2016, fast forward unos años, el 2016, las pensiones solidarias subieron al 57%, o sea, ya más de la mitad de la gente que recibía pensiones tenía que acogerse al fondo solidario, y el 2017 eso subió al 60%. Es decir, lo que tenemos ahora en Bolivia realmente no se puede llamar un sistema de capitalización individual, porque al final casi 2 de cada 3 personas que se jubilan lo hacen accediendo a este fondo solidario que en realidad vuelve a ser un sistema de mini reparto, ¿no? Entonces, a la fecha lo que tenemos en realidad es un sistema mixto, porque el fondo solidario se ha hecho cada vez más importante. ¿Cómo estamos al día de hoy? Más o menos a la fecha tenemos 233.000 personas que reciben pensiones. 97.000 de esas personas lo hacen en el sistema de reparto. Esto es algo que probablemente no dije antes, pero cuando se hizo la transición del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, quedó una generación sándwich ahí al medio, a los cuales se les dio la opción de quedarse en el sistema de reparto o moverse al nuevo sistema, ¿no? Entonces, 97.000 personas a la fecha continúan en el sistema de reparto. Obviamente, ese número de personas va a ir cayendo a medida que avanzamos en el tiempo. Las personas en el sistema de reparto mueren y por lo tanto tenemos menos de ellas y la nueva generación, nuevas generaciones que van metiéndose al sistema de jubilación ya son parte del nuevo sistema, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos eso en número de personas. Fíjense esto, la pensión promedio que recibe un jubilado en Bolivia es de $417 al mes para aquellos que están todavía en el sistema de reparto. Y es $340 para los del sistema actual. Entonces, esto es realmente bajo, ¿no? Hay muchos estudios que muestran que con $417 o con $340 en promedio, ojo, en promedio, habrá mucha gente que, por ejemplo, tuvo un buen trabajo, accedió a un buen salario, ahorró y entonces ahora tiene una buena pensión. Pero en promedio, los pagos son realmente bajos. Esto sin contar la renta dignidad, que es otro sistema, pero la renta dignidad solamente te da unos $40 a $50 al mes extra. Así que no es casi nada. Bueno, uno dice, bueno, esto es terrible porque es muy poca plata, ¿no? Para la vejez. Acuérdense que en la vejez uno incrementa su consumo de medicamentos, uno incrementa sus visitas al médico, ¿no? Y todas esas cosas son caras. Pensar que con 417 o $340 uno va a poder sobrellevar eso es realmente hacer malabares. Entonces, es una preocupación. Uno se jubila con el 70% del referente salarial, es decir, de lo que hayas ganado antes, pero cuando tienes más de 30 años de aportes. Entonces,
Esto es muy complicado otra vez, porque la gente dice, bueno, si me jubilo con el 70% de mi salario, ¿no? Entonces, ¿por qué estas rentas son tan bajas? Bueno, lo que significa es que en promedio los salarios fueron muy bajos, ¿no? Eh, entonces, el sistema simplemente está capturando cosas de la realidad boliviana, de la realidad de un país pobre, ¿no? ¿Cuánto garantiza el Fondo Solidario? Déjenme explicar un poco más sobre el Fondo Solidario, porque se ha hecho tan importante ahora, ¿no? Como les decía, casi 2 de 3 personas jubiladas acceden al Fondo Solidario. Bueno, el Fondo Solidario se activa cuando la pensión no alcanza el 60% del promedio salarial de los últimos 2 años. Esto que les digo es un remedio fantástico contra el insomnio, porque uno se empieza a encontrar con todas estas reglas. Si no alcanzamos el 60, ese es el piso límite del que les hablaba, el piso mínimo. Si no alcanzamos el 60% del promedio salarial de los últimos 2 años, entonces accedemos al Fondo Solidario. ¿No? Para darles una idea, un jubilado que tenga entre 10 a 15 años de aportes van a acceder a entre 68 a 97 dólares de compensación de su renta, es decir, se les va a aumentar la pensión que reciben cada mes entre 68 a 97 dólares. Si tienes 35 años de aportes, es decir, si has trabajado mucho, entonces eso podría llegar a 185 dólares. Entonces, de esa forma se accede al Fondo Solidario. Bueno, ¿cuál es el rendimiento promedio de las AFPs? Ustedes se acuerdan que yo les dije, tú tienes tu cuenta individual, tú ahorras ahí obligatoriamente cada mes y después las AFPs, estas arbitrarios fondos de pensiones, agarran esa cuenta tuya y la invierten en tu nombre, ¿no? La invierten en la bolsa de valores y con eso generan un rendimiento, que ese rendimiento va a volver a tu misma cuenta, ¿no? Bueno, lamentablemente nuestras AFPs han tenido un rendimiento que ha venido cayendo desde más o menos el 2000. Ha caído, como ven en ese gráfico, ha caído muchísimo, ¿no? Y en el 2019, para que tengan una idea, la AFP Previsión tenía un rendimiento de 1,62%, que es realmente bajo, y la AFP Futuro tenía un rendimiento de 1,34%. Para que tengan una idea relativa de qué significa esto, en Chile el promedio de rendimiento de las AFPs es 8% más inflación, ¿no? O sea, 8% más inflación. Están muchísimo mejor que nosotros en términos de rendimiento. Entonces tenemos pensiones muy bajas, tenemos rendimientos muy bajos, hay muchísimas empresas que tienen mora, es decir, que no han pagado ese aporte que tenían que hacer, ¿se acuerdan? El 5% del salario de cada trabajador, y por lo tanto las AFPs les hacen juicio a estas empresas y estos juicios duran años y en eso están al momento. O sea, hay muchas empresas morosas. La cobertura es muy baja, como les decía, al 2012 solo el 33% de la población económicamente activa estaba asegurado. Eso por la tremenda informalidad que tenemos. Solo el 12% de las personas ocupadas cotizaban. Entonces, todo lo que estamos hablando hoy se aplica realmente a un grupo muy reducido de personas. La gran mayoría de la gente en Bolivia no accede a esto porque está en el mundo informal, ¿no? Bueno, entonces tenemos resultados que no han sido los mejores. La pregunta es, ¿qué falló? ¿Por qué tenemos estos resultados con un sistema de capitalización individual? Bueno, los rendimientos son muy bajos. Adivinen por qué. Esto está en la regulación. Si uno se pone a leer cómo se maneja las AFPs, cuáles son las regulaciones a las cuales están sujetas las AFPs, encontrarás que el 50% de su portafolio, el 50% de las cuentas que tienen que manejar, deben ser invertidas dentro del país. Eso dice la ley. Una regulación, porque ya saben que las leyes tienen regulaciones o reglamentos, una regulación eleva ese porcentaje a 90%.
Es decir, las AFPs están obligadas a invertir en Bolivia, en empresas bolivianas, en la Bolsa de Valores de Bolivia. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es utilicemos esos ahorros de la gente, los invirtamos en Bolivia y eso genera producción, incentiva el proceso productivo nacional, local. Bueno, pero ¿ustedes se han dado cuenta del tamaño de la bolsa de valores en Bolivia? ¿Cuántas empresas son exitosas en Bolivia? ¿Cuántas empresas generan retornos altos en Bolivia? Muy pocas, ¿no es cierto? ¿Cuántas empresas cotizan en la bolsa? Poquísimas. Entonces, si obligamos a las AFPs a invertir 90% del capital que administran dentro del país, pues obviamente los rendimientos van a ser muy bajos porque nuestras empresas tienen rendimientos muy bajos. Entonces, el sistema de capitalización individual no es el responsable de tener rendimientos bajos y rentas muy bajas. El responsable o la responsabilidad va a estas regulaciones que no permiten en este caso que las AFPs inviertan en el extranjero. Si uno invierte en el extranjero, si uno pudiera invertir, por ejemplo, en las bolsas de Estados Unidos, uno tendría ese rendimiento alto que se genera en Estados Unidos, o sin ir muy lejos en Chile, que ya les digo que tiene un 8% de rendimiento, ¿no? Incluso ahora, con la pandemia, hemos obligado a las AFPs a vender bonos del tesoro. Entonces, el Banco Central le ha comprado bonos del tesoro a las AFPs, con lo cual las AFPs reciben cash, reciben bolivianos, que después tienen que poner en el banco y no tienen ese cash para, no pueden hacer inversión con eso, eso va a los bancos en depósitos a plazo fijo y eso también te afecta tu habilidad de invertir. Entonces, la regulación, el marco institucional en que se mueven las AFPs es muy restrictivo y por lo tanto no tendríamos que sorprendernos que el rendimiento sea tan bajo. El otro problema del sistema es que la edad de jubilación es bajísima. O sea, 58 años, fíjense, ¿cuál es la esperanza de vida en Bolivia? La esperanza de vida sigue subiendo y va a seguir subiendo año tras año, ¿no? Es decir, 70 años, 75 años, 80 años, etcétera, etcétera. Si uno se jubila a los 58, imagínense cuántos años más tenemos que cubrir sin trabajar, ¿no? Tenemos que cubrir nuestra existencia, nuestros gastos, sin trabajar. Entonces, cuando nosotros nos pavoneábamos en la región por haber bajado la edad de jubilación, en realidad nos estábamos pegando un tiro a nosotros mismos porque estábamos diciendo, usted no trabaje más a los 58, vamos a ver cómo le pagamos su renta. Esto no es sostenible, vamos a tener que aumentar, si queremos que esto funcione de alguna manera, hay que aumentar la edad de jubilación, esto tiene un costo político tremendo, yo no sé si pueda pasar, porque la gente dice, no, ahora yo quiero jubilarme a los 58, pero la edad de jubilación es definitivamente muy baja. El otro problema es que estamos obligando a la empresa, ya les decía, entre comillas, a aportar, ¿no? El 5% del salario. Bueno, lo que hemos visto es que eso solamente genera moras. Tenemos muchísimas empresas que no lo hacen porque no tienen la plata, porque nuestras empresas no son tan exitosas como que quisiéramos pensar. Entonces, solo genera moras y además genera desincentivos a contratar, ¿no? Si yo te tengo que contratar y ponerte en planilla y eso significa que tengo que pagar 5% de tu salario a este fondo individual para tu jubilación, pues entonces tengo muchos menos incentivos a contratarte, ¿no? Y lo que vas a generar es que tengas un sector informal cada día más grande. Entonces, tenemos este problema regulatorio. No se olviden que estamos hablando solo del 30% de la población económicamente activa. Veo que estoy en 35 minutos, así que acabo prontito. Este es solo mi último slide, conclusiones. El sistema de capitalización individual no está diseñado para generar el paraíso en la tierra. Lo único que para lo que está diseñado es para que tú ahorres tu propia plata y no te la toque el gobierno, que cuando la tocaba el gobierno teníamos corrupción, teníamos manejo político de esos dineros.
Entonces, el sistema de capitalización individual te protege, es tu plata, pero no está diseñado para generarte rentas fabulosas y espectaculares, porque eso dependerá de cuánto era tu salario, 2.5%, el 2.5% de tu salario, pues dependerá de cuán grande sea ese salario, ¿no? Dependerá de cuántos años has trabajado. Si tú solamente trabajas 10 años y ahorras 10 años, pues no esperes que tu renta sea muy grande en el futuro. Entonces, no esperemos que el sistema de capitalización individual nos genere ese paraíso en la tierra. Sus deficiencias son las deficiencias de un Estado que estrangula el proceso productivo, que te pone muchas regulaciones, que no tiene seguridad jurídica y por lo tanto tenemos muchas empresas y actividad económica en el sector informal, y las que están en el sector formal tienen muchas complicaciones para comportarse bien. Es decir, por ejemplo, tenemos 42 diferentes tipos de impuestos en el país. Bolivia está en el puesto 186 de 189 países en cuán fácil es pagar tus impuestos. Entonces, imagínense en un ámbito regulatorio como ese, las empresas sobreviven básicamente, no van a tener rendimientos espectaculares, y si obligamos a nuestras AFPs a invertir solamente en Bolivia, entonces no esperemos que el rendimiento sea muy alto. En conclusión, debemos seguir fomentando la libre negociación entre partes. Todo el sector informal, por ejemplo, el 70% de la población económicamente activa, ellos no tienen acceso ni al sistema de reparto ni al sistema de capitalización individual. ¿Cómo hacen entonces ellos para su vejez? Lo que tendríamos que hacer ahí es diseñar mecanismos, vehículos para los que este trabajador de cuenta propia o con su empresita ahí negocien ellos y digan, bueno, esto es lo que queremos hacer, si tú quieres contratarme, bueno, abramos esta cuenta a mi nombre en el banco y ahí voy a ahorrar para mi capitalización individual. No te voy a exigir 5%, ni 4%, ni 10%, eso será una negociación entre nosotros, veamos cómo lo hacemos. Debemos dejar que los mecanismos de competencia funcionen, porque así generamos la posibilidad no solo de ahorrar para la vejez, pero sino, además de que te contraten, porque si le pones muchas imposiciones, al final la empresa no te contrata, ¿no? Y no tienes acceso a nada de esto. Bueno, yo termino con esto. Estoy muy interesado en saber qué preguntas tienen, qué curiosidades y me imagino también muchísimas ideas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor. La verdad ha sido una conferencia muy interesante. Ha estado muy movida la sección de comentarios para consultarle varias cuestiones. Por ejemplo, Ahmed Morales nos pregunta, ¿a qué se debe la caída en el rendimiento promedio de las AFPs? Si esto tiene que ver con la cuestión de las malas inversiones, no sé si quisieran explayarse un poco más en el tema. Sí, siempre hay malas inversiones. Cuando uno está invirtiendo, uno no sabe exactamente cuál va a ser el rendimiento, ¿no? Por eso el típico análisis de beneficio y riesgo, ¿no? Cuando uno está invirtiendo siempre hay un riesgo. Bueno, pueden haber malas inversiones, pero el principal problema de nuestras AFPs, por los que tienen un bajo rendimiento, es que ellas no pueden invertir afuera. Como te decía, el 90% de sus inversiones tienen que estar en el país y por lo tanto tienen un portafolio muy chico al cual acceder. Nuestras empresas no tienen rendimientos altos, por lo tanto las AFPs tampoco los van a tener. Gracias, profesor. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenían por aquí. ¿Cómo llegaríamos a invertir, por ejemplo, es decir, que se invierta la cuestión y que podamos llegar a invertir en el extranjero si es que lo ve viable de que pueda llegar a ocurrir esta facilitación, digamos, en la regulación? ¿Y cómo cree que sería una buena forma de solucionar este tema de la mora que tienen las empresas nacionales en Bolivia a la hora de tener que realizar el aporte que les corresponde supuestamente por ley? Sí, son preguntas muy buenas y muy difíciles porque tienen que ver con el dinamismo político del país. Definitivamente una recomendación técnica sería que las AFPs pudieran invertir afuera, definitivamente, y se puede diseñar un marco regulatorio para que lo hagan.
pero si lo logran hacer, si pueden invertir afuera en empresas que tienen gran dinamismo, gran rendimiento y pueden diversificar ese portafolio, entonces veríamos que tienen un rendimiento mayor y eso afectaría positivamente a nuestros jubilados. Forzarlos a invertir acá significa dejarlos con menos opciones. ¿Se podrá llegar a hacer eso? El nuevo gobierno, después de las elecciones, tendría que pensarlo. ¿Existe la voluntad política para hacer eso? Esperemos que sí. Lo de la mora siempre será un problema. Yo no yo soy un economista liberal clásico, lo cual no significa que soy amigo de las empresas y enemigo de los trabajadores, en absoluto. Hay empresas que son sinvergüenzas, empresas que se comportan mal, que no pagan lo que tienen que pagar por ley. Pero mi preocupación es que la mayoría de estas empresas en mora no pagan o no hacen este aporte porque tienen que pagar muchísimos otros impuestos. Tenemos 42 diferentes tipos de impuestos en Bolivia. Hacer empresa, hacer innovación, hacer emprendimiento en Bolivia es tremendamente complicado, tremendamente complicado. Entonces, estas empresas están balanceando muchísimas cosas y para ellos entonces se hace muy difícil cumplir con cada una de ellas. Lo que yo haría, en vez de perseguirlas a las empresas, las que no lo hicieron tienen que responder a la justicia, pero el marco regulatorio lo cambiaría, rebajaría los impuestos, rebajaría las regulaciones, rebajaría esta norma de aportar, por ejemplo, el 5%, porque eso significa que las empresas entonces van a decir, mira, tengo muchísimos problemas pagando este 5% para tu cuenta individual. De hecho, me he metido en problemas antes porque como no he podido pagar, he estado en mora. Así que, ¿sabes qué? No te voy a contratar o vamos a hacer un chanchullo, vamos a decir que yo te contrato como trabajador temporal y por lo tanto no estás en planilla y no tienes que no vas a recibir este aporte, o te contrato como consultor. Ya vieron que en Bolivia todos son consultores, ¿no? Pues precisamente esa figura, porque es un trabajador temporal que no tiene que pagar esto. Entonces hay que cambiar el marco regulatorio, hacer que sea más fácil para las empresas contratar trabajadores. Perfecto, doctor. Es importante el punto que toca sobre la excesiva regulación laboral que termina generando la precarización en realidad. Exacto. Ahora tenemos una pregunta de Yamila Aguirre en la que nos dice, ¿podría dar su opinión sobre el impacto del ahorro en la economía de un país? Pues el sistema de capitalización fuerza a un ahorro que capitaliza la economía de un país y un sistema de reparto funciona como un falso sustituto de ahorro. Sí, a ver, un par de cosas. Primero, el ahorro es esencial. El ahorro es la clave del éxito, para ponerlo sencillo. Si un país, si una sociedad no ahorra, entonces lo que no puedes generar es inversión. El ahorro se transforma en inversión, la inversión se genera en incremento de productividad, ese incremento de productividad te da crecimiento económico y así es como la gente sale de la pobreza, ¿no? Entonces el ahorro es esencial. Nosotros que somos liberales clásicos, que somos economistas de esa corriente, entendemos que eso es importantísimo. Los otros economistas de la corriente keynesiana no le dan mucha bola al ahorro. ¿Por qué? Porque dicen, no, no te preocupes en ahorrar, más bien consumir, más bien incrementar la demanda. Cuando hay un problema en la sociedad, lo que tenemos que hacer es ir a consumir. ¿Por qué? Porque el consumo va a generar demanda, las empresas van a vender, cuando vendan van a generar beneficios y así van a generar ahorro. Entonces, no te preocupes por ahorrar tú seguí consumiendo que las cosas van a ir bien, ¿no? Eso es una falacia, eso es ignorar el asunto de escasez intertemporal. Entonces, pero para nosotros, los economistas clásicos, el ahorro es tremendamente importante. Ahora, la cuenta de capitalización individual significa que yo ahorro cada mes para mi vejez, ¿no? Y ese ahorro, a su vez, está generando inversión, porque las AFPs agarran ese ahorro y la invierten en compañías para generar rendimiento, ¿no? Bueno, el problema es que en Bolivia, como les decía, muchas de nuestras empresas no generan un gran rendimiento por todas las trabas burocráticas
regulatorias que ya sabemos. Entonces, lo que estoy yo recomendando es que las AFPs tengan la opción de invertir en Bolivia si ven que es bueno, pero también tengan la opción de invertir afuera, en empresas afuera, que eso va a generar rendimientos afuera, pero que eso va a beneficiar al trabajador, ¿no? Entonces, mucho de ese ahorro, y esta es la complicación política, puede salir del país, ¿no? Porque estamos invirtiendo en otras compañías al principio, pero cuando volvamos a capturar eso, porque eso al final vuelve hacia nosotros, eso vuelve al país, ¿no? Entonces hay que tener esas dos cosas muy, muy claras. El ahorro es tremendamente importante.